Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay noches que en realidad nunca acaban, simplemente se quedan manchando los días que vienen después. Buenas noches, Don. Mi nombre es Fabián. En aquel entonces, mi vida era un círculo vicioso. Del trabajo a la casa y de la casa a los pañales. Nuestro hijo, Antonio, tenía apenas unos meses de nacido, y mi esposa, Sara, y yo estábamos en ese modo automático de los padres primerizos. ¿Sabe a qué me refiero? Los días pierden su nombre, se vuelven solo luz y oscuridad. Vivíamos agotados todo el tiempo, pero era un cansancio de los buenos, de alguna forma, de esos que vienen con un proyecto de vida. Recuerdo bien esa tarde. El cielo estaba plomizo, encapotado, amenazando con una lluvia que nomás no llegaba. Llegué del trabajo y encontré a Sara caminando de un lado a otro en la sala, intentando hacer que Antonio dejara de llorar. El departamento se sentía más pequeño cada día, cargado con ese olor a talco y leche. Me dejé caer en el sofá, solo quería un momento de paz. Fue cuando ella se giró hacia mí, con esa mirada de quien necesita un respiro. ¿Y si vamos a casa de mis papás? Lo dijo en voz baja, casi como si estuviera probando la idea. Suspiré. La sola idea de salir, de montar toda la operación para llevar a un bebé a otro lugar, me parecía un esfuerzo tremendo. Ahora, mi amor, estoy muerto y Antonio ya está irritable. Por eso mismo. Sara acomodó a Antonio en su hombro. Solo para saludar, algo rápido. Necesitamos ver otras paredes, hablar con otros adultos. Yo lo necesito. La forma en que dijo ese "yo lo necesito" tuvo un peso especial. Tenía razón. Nos estábamos hundiendo en la rutina. La casa de sus padres, de Cayetano y Marilia, quedaba cerca, a unos 15 minutos en coche. Un saltito. Terminé aceptando, más por ella que por mí. Y así fue como todo empezó. Con una invitación inocente, un martes cualquiera. La casa de mis suegros tenía ese olor familiar a mueble antiguo y a café recién hecho. El piso de madera crujía en los mismos lugares de siempre. Marilia nos recibió con un abrazo apretado y un beso en la frente de Antonio, que seguía quejándose bajito en el portabebé. Cayetano apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. «¡Qué buena sorpresa!», dijo sonriendo. «Pero llegaron en un mal momento, hijos». Marilia puso una cara de disculpa. «Tenemos que salir un momentito a resolverle algo a un tío tuyo, Sara. Un asunto de papeles, algo aburrido. Pero quédense, por favor. Es cosa de nada. A las 7, o a más tardar 7 y poquito, ya estamos de vuelta». Insistieron tanto que no pudimos negarnos. Sara dejó el portabebé en el piso de la sala, cerca del sofá. Antonio, como si sintiera el cambio de ambiente, finalmente se calmó. Mis suegros salieron y la puerta principal se cerró con un suave clic. Nos quedamos ahí, en el silencio de la casa que no era nuestra. Era una sensación extraña, un alivio por no tener que arrullar a un bebé llorando, mezclado con el aburrimiento de la espera. Sara encendió la televisión y estaban pasando una de esas películas épicas, larguísimas, que todo el mundo ya ha visto. Yo nunca la había visto. ¿Puedes creer que nunca he visto esta película?, comenté, acomodándome mejor en el sofá. «Es sobre venganza», respondió ella con la mirada ya fija en la pantalla. Y eso fue lo último nítido que recuerdo, su voz. Después de eso, un sueño pesado comenzó a apoderarse de mí. No era mi cansancio de siempre, el de la rutina. Este era distinto. Era denso, una pesadez que me fue doblegando sin que pudiera oponerme. Los párpados me pesaban. Los diálogos de la película comenzaron a estirarse, a perder todo sentido. Recuerdo haber pensado que solo iba a cerrar los ojos un minuto. Solo uno. Lo primero que sentí fue el frío del piso de madera en mi espalda.
Abrí los ojos. La sala estaba a oscuras, solo con la luz amarillenta de una lámpara de pie encendida en un rincón. Sentía la cabeza llena de algodón. Me tomó un segundo darme cuenta de dónde estaba. Giré el cuello, el movimiento fue lento, pesado. Sara estaba acostada en el suelo también, a un paso de mí, de lado. Ambos teníamos cojines del sofá bajo la cabeza, como si alguien nos hubiera acomodado. Y en la esquina de la sala, cerca de la vitrina, Antonio seguía en el portabebé, quieto. La televisión estaba apagada. Me senté. Todo el cuerpo me protestó. Una sensación de pesadez que nunca había sentido. Era como despertar de una anestesia. Miré hacia el comedor, al gran reloj de pared que tanto le gustaba a mi suegro. Las manecillas marcaban las 9:40. 9:40. Vi la hora pero no sentí nada. Ni siquiera caí en la cuenta. Mi único pensamiento fue: es tarde. Tenemos que irnos. Le toqué el hombro a Sara. Oye, despierta. Se movió, murmuró algo y se sentó, con la misma lentitud que yo. No preguntó nada. No parecía confundida. Solo miró a su alrededor. Se levantó y fue a recoger el portabebé. Antonio ni se inmutó. Yo me levanté también. Recogí los cojines del suelo y los lancé de cualquier manera sobre el sofá. Hacía las cosas en piloto automático. El camino de regreso fue lo más extraño. 15 minutos sin cruzar una sola palabra. Sara manejaba, con los ojos fijos en la calle. Yo la miraba de reojo, luego miraba por la ventanilla. Las luces de los postes pasaban borrosas, las calles parecían vacías. No sentía miedo ni preocupación. Ni siquiera se me ocurrió que Antonio no había comido en horas. Yo solo existía, hundido en el asiento del coche. Llegamos a casa. Sara bajó con el bebé y la pañalera. Al entrar, dejó el portabebé en medio de la sala y se fue directo al comedor que estaba pasando la escalera. Escuché el ruido de una silla al ser arrastrada. Voy a responder unos correos del trabajo antes de subir, dijo, sin voltear. Está bien, cargué a Antonio. Seguía dormido. Generalmente, esa era la hora de su baño, de toda nuestra rutina nocturna. Pero no pensé en eso. Subí, puse a mi hijo en la cuna tal y como estaba, con todo y su ropita, y me fui a nuestra habitación. Me senté en el borde de la cama y simplemente me dejé caer hacia atrás. Me quedé mirando por la ventana una estrella muy brillante por un instante, con los pies todavía en el suelo, y me volví a quedar dormido. Desperté con el sonido estridente del despertador a las 7 de la mañana. Me senté en la cama de un salto, con el corazón un poco acelerado. Por un momento, el día pareció normal. Sara todavía dormía a mi lado. Me sentía descansado. Aquella pesadez en el cuerpo, la confusión en la cabeza, todo había desaparecido. Me levanté, fui al baño y después, como siempre, pasé al cuarto de Antonio. Él ya estaba despierto, acostado en silencio en la cuna, mirando el móvil de planetas que giraba lentamente sobre su cabeza. Ni un quejido, ni un llanto de hambre. Me pareció raro, pero la extrañeza de la noche anterior todavía estaba dormida en mi mente. Me incliné sobre la cuna para cargarlo. «¿Qué tal, campeón? ¿Dormiste bien?» En cuanto mis dedos tocaron su bracito, lo sentí. La manga del mameluco, del lado izquierdo, estaba completamente empapada. No estaba húmeda, estaba pesada de agua. Cuando levanté su cuerpo, un hilo de líquido escurrió por su brazo y goteó en el piso del cuarto. Miré la cuna, la sábana, el colchón. Todo seco, excepto por una pequeña mancha húmeda donde había estado apoyado ese brazo. No tenía el menor sentido. ¿Cómo podía haber tanta agua concentrada en un solo punto? Desvestí a Antonio ahí mismo, su piel estaba fría. Tomé ropa seca y lo vestí. La curiosidad me hizo llevar el mameluco mojado al lavabo del baño. Torcí la manga y una cantidad de agua absurda escurrió, como si hubiera sumergido la manga en una cubeta. Un agua limpia, sin olor.
Bajé con él en brazos, la cabeza empezando a dolerme. En la sala, la pañalera seguía tirada en el sofá, donde Sara la había dejado. Fui a tomarla para sacar un pañal limpio y, al levantarla, sentí un salpicón helado en mi pie. Miré hacia abajo. La pañalera estaba goteando por una de las esquinas. Puse a Antonio en el corralito y abrí la pañalera con una urgencia que no entendía. Adentro, en el forro de plástico, había un charco de agua. Revisé todo. Pañales, un paquete de toallitas húmedas cerrado, una muda de ropa, nada que pudiera haberse derramado. El agua simplemente había aparecido ahí. Fue entonces cuando me cayó el 20. ¡Sara!, grité con la voz más fuerte de lo que pretendía. ¡Ven acá, rápido! Apareció en el umbral de la cocina con una taza en la mano y una expresión somnolienta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Señalé el charco en el suelo y el interior de la pañalera. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta agua? La manga de Antonio estaba empapada también. Tuve que cambiarlo todo. Sara se acercó, miró el desastre con una cara de ¿eh?, sin preocuparse. ¿Eh? No sé. A lo mejor había una botella ahí dentro que se abrió. No hay ninguna botella, Sara, ya revisé. Empecé a caminar de un lado a otro. ¿No te pareció nada raro lo de anoche? ¿Habernos quedado dormidos de esa manera en casa de tus papás? Se encogió de hombros, bebiendo su café. Estábamos exhaustos, Fabián, con un bebé en casa. ¿Cuál es la novedad? No era cansancio normal, y el regreso a casa, ese silencio, ni siquiera me hablaste. Me miró con el ceño fruncido y fue su respuesta lo que me dejó helado. ¿El regreso a casa? ¿De qué estás hablando? Dejé de caminar. ¿Cómo que de qué estoy hablando? Tú venías manejando. Sara negó con la cabeza lentamente, como si yo estuviera diciendo una tontería evidente. No, mi amor, lo último que recuerdo es estar viendo la película en el sofá. Después de eso, solo recuerdo despertar aquí, en nuestra cama, ya con la pijama puesta. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía esa laguna mental. Pensé que tú me habías traído. Me quedé parado en medio de la sala mirándola. La tranquilidad con la que dijo aquello era más aterradora que la propia falta de memoria. Era como si me estuviera contando que se le olvidó comprar el pan. ¿Cómo que, Sara? Mi voz era casi un susurro. Alguien manejó el coche. Alguien cargó a Antonio. Subió las escaleras. No nos teletransportamos. Entonces fuiste tú. Dio la respuesta como si fuera obvia. Debiste haberme traído, me acostaste y luego regresaste a la sala. Estabas tan cansado como yo. No, yo no recuerdo eso. Yo recuerdo despertar en el suelo y que los dos nos vinimos a casa, en silencio. Ella suspiró, un suspiro de quien lidia con un niño necio. Mira, Fabián, debe haber una explicación sencilla. Quizá una fuga de gas en casa de mis papás, algo que nos dejó atontados. No sé. Estamos bien. Antonio está bien. Es lo que importa, ¿no? Se dio la vuelta y regresó a la cocina, dando por terminada la conversación. Pero para mí, apenas estaba comenzando. Tomé mi celular, el corazón latiéndome desbocado. Marqué el número de mi suegra. Me temblaban un poco las manos. «Hola, suegra, ¿todo bien?», dije, tratando de sonar normal. «Hola, mi hijo. Todo perfecto por acá. ¿Y ustedes?». Me quedé sentida de que se fueran ayer sin despedirse. Se me secó la garganta. «Es que no quisimos molestar, tardaron en volver y...». Marilia me interrumpió, su voz sonando genuinamente confundida al otro lado de la línea. «¿Tardamos?». «Fabián, no estuvimos ni 40 minutos fuera. Llegamos a casa como a las 7:10. La tele todavía estaba caliente. Pero ustedes ya se habían ido. Les marcamos a los celulares, pero mandaba a buzón. Pensamos que Antonio se había puesto malito. 7:10. Colgué el teléfono sin siquiera despedirme bien. Fui a mi registro de llamadas. Ninguna llamada perdida de mi suegra. Tomé el celular de Sara que estaba en la barra. Tampoco había nada. Nada. Entonces, si ellos llegaron a las 7:10 y yo recuerdo haber visto las 9:40 en el reloj,
¿Dónde estuvimos por más de 2 horas? ¿Y por qué yo recordaba haber despertado en su casa? Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. Comencé a vigilar a mi propia familia. Sara seguía actuando como si nada hubiera pasado. De hecho, parecía más ligera, más tranquila de lo normal. Pasaba los días tarareando una melodía extraña, una cancioncita simple, de pocas notas, que yo nunca había escuchado. Cuando le pregunté qué era, solo se encogió de hombros y dijo que no sabía, que solo le apareció en la cabeza. Intenté hablar con ella de nuevo, una noche después de que Antonio se durmió. Le mostré los celulares, la falta de llamadas. Le explicó la cuenta del tiempo, que no cuadraba. «Esto no tiene sentido, Sara. Algo pasó en ese lapso». Me miró con una expresión que era una mezcla de lástima e irritación. «Mi amor, tienes que dejar esto. Se está convirtiendo en una obsesión. Fue una noche rara, dormimos de más, es todo. Estás cansado, estresado por el trabajo. Tal vez deberías tomarte unos días libres». Ella no lo veía, o no quería verlo. Lo peor era Antonio, mi hijo. Se había convertido en un bebé silencioso. Ya no lloraba. Cuando quería leche, solo hacía un sonido bajo, gutural. Pasaba horas despierto en la cuna o en el corralito, mirando un punto fijo en la pared. A veces lo cargaba e intentaba jugar, agitaba su sonaja favorita, pero no reaccionaba. Sus ojos, antes tan vivos y curiosos, se veían vacíos. Miraba a través de mí, yo miraba a mi esposa y a mi hijo, y sentía que el estómago se me revolvía de una forma hueca. Estaban ahí, pero al mismo tiempo, parecía que una parte de ellos se había quedado atrás en esa noche de martes, y yo estaba completamente solo con lo que sea que hubiera venido en su lugar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas viviendo dentro de una pecera. Iba a trabajar, volvía, cenaba con Sara, bañaba a Antonio. Todo en la superficie parecía normal, pero existía un silencio y una distancia fría entre nosotros. Dejé de hacer preguntas. Dejé de intentar convencerla de que algo andaba mal. Solo observaba. Un sábado por la mañana decidí que tenía que lavar la pañalera. El olor a humedad, incluso después de secarse, seguía impregnado en ella. La llevé al cuarto de lavado, vaciando todos los bolsillos. Pañales, pomada, una sonaja. Cosas normales. Cuando puse la pañalera boca abajo para sacudir las migajas, algo pequeño y pesado cayó en mi mano. Era una piedra, pequeña, ovalada, de un negro liso y mate, como las que uno encuentra en los ríos. No había nada especial en ella, excepto por 2 cosas. La primera era que estaba helada, un frío que no se sentía natural, que se te metía hasta el hueso. La segunda era que estaba húmeda, cubierta por una capa fina de un lodo oscuro que no se secaba y tenía un olor débil, pero inconfundible, a tierra mojada, a lugar cerrado y olvidado. No habíamos ido a un río en años, nunca llevamos a Antonio a un lugar así. Esa piedra no tenía cómo estar ahí. Me quedé inmóvil mirando aquel objeto en la palma de mi mano, y todas las piezas encajaron, la somnolencia pesada, el agua en la ropa de Antonio, en la pañalera, las 2 horas y media desaparecidas, la calma vacía de Sara, la quietud de mi hijo. No éramos nosotros los que habíamos ido a algún lugar, era algo lo que había venido a nosotros. El agua, la piedra, eran residuos, rastros que esa cosa había dejado atrás. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Era Sara, en la sala, tarareando esa misma melodía corta y sin sentido. Y desde el cuarto de arriba, escuché a Antonio, no llorando, sino haciendo ese ruido bajo, ese sonido que no pertenecía a un bebé. Apreté la piedra en mi mano, su frío parecía subir por mi brazo. Miré en dirección a la sala. Sabía que si entraba ahí, si le mostraba esa piedra a mi esposa, nada cambiaría. Ella no iba a recordar, no iba a entender, porque ella ya no era enteramente Sara. Hasta hoy, 3 años después, nunca más he vuelto a tocar el tema. Vivo con ellos. Amo a la mujer que se parece a mi esposa,
y cuido al niño que se parece a mi hijo. A veces me sorprendo mirándolos y me pregunto qué pasó en realidad en ese tiempo perdido. Pero la verdad es que no quiero saber. Guardé la piedra. Está en el fondo de un cajón, envuelta en un trapo. De vez en cuando la saco. Sigue fría y sigue húmeda. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Me llamo Damián. Lo que voy a contar sucedió hace mucho tiempo, allá por 1998, en una época en que las carreteras federales del interior todavía eran casi todas de un solo carril. Mi papá, José, era un técnico especializado, de esos que arreglan máquinas enormes que nadie más sabe cómo operar. Se la vivía en la carretera. En aquella ocasión, surgió una llamada urgente de una fábrica a unas 3 o 4 horas de casa. Como estábamos al final de las vacaciones de verano, a mi mamá, María, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no vamos todos? Así aprovechamos. Él resuelve lo del trabajo y nosotros pasamos un par de días fuera, conociendo un lugar diferente. Y así lo hicimos. Salimos un viernes ya a media tarde. Recuerdo nuestro coche, un modelo compacto de 2 puertas, que iba a tope con una maleta en la cajuela y una bolsa con comida en el asiento del copiloto, a los pies de mi mamá. Yo iba atrás, con el cinturón flojo, desparramado, viendo el paisaje pasar por la ventana. El sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo con ese naranja intenso que solo se ve lejos de la ciudad. Mis papás conversaban en voz baja adelante. La radio tocaba alguna canción de la época. Era una escena absolutamente normal, tranquila. El tipo de momento que debería borrarse con el tiempo, pero que, por lo que vino después, se quedó grabado en mí. Después de casi 1 hora de viaje, mi papá decidió parar para estirar las piernas y tomar un café. Nos detuvimos en uno de esos paradores de carretera, un lugar sencillo, con luz blanca y un penetrante olor a fritanga en el aire. Mientras mis papás pedían café, yo tomé un jarritos de mandarina del refrigerador y una bolsa de papitas. Estuvimos ahí unos 15 minutos, no más. El sol ya se había ocultado en el horizonte y el cielo tenía un tono azul muy oscuro, casi morado. La noche estaba llegando de verdad. Volvimos al coche. Mi mamá encendió la radio de nuevo, a volumen bajo. Mi papá, ahora más despierto, manejaba con atención. Yo, en el asiento trasero, abrí la bolsa de papitas, haciendo ese ruido que irritaba a mi mamá. Y fue en ese momento, mientras masticaba y miraba sin interés la oscuridad que se formaba afuera, que lo vi. Primero fue solo un punto de luz naranja parpadeando a lo lejos, del lado derecho de la carretera. Pensé que era el faro de una moto o la entrada de algún rancho. Pero conforme nos acercábamos, la luz no se movía. Al contrario, crecía y me di cuenta de que era fuego. Una fogata. Mi primer pensamiento fue, ¡qué extraño! Estábamos en medio de la nada. El parador ya había quedado kilómetros atrás y solo se veía maleza alta a ambos lados de la carretera. No había casas, ni portones, ni acotamiento. No había ninguna razón para que alguien encendiera una fogata justo ahí. Cuando el coche finalmente se emparejó con el lugar, la velocidad disminuyó un poco por una ondulación en el asfalto. Y lo vi todo. Fue rápido, cosa de 5, tal vez 6 segundos, pero la escena se quedó congelada en mi mente. Había un grupo de personas sentadas alrededor del fuego. Unas 5, creo, con las llamas altas. Se podía ver su contorno contra la oscuridad que ya lo dominaba todo. Noté 2 cosas de inmediato. El lugar donde estaban era un círculo perfecto de tierra apisonada, sin una sola brizna de hierba, como si la vegetación se negara a crecer ahí. Y sus ropas eran oscuras,
sucias, parecían pesadas de una forma que nunca había visto. No era ropa de frío moderna, era otra cosa, antigua. Estaban quietos, casi inmóviles, solo mirando hacia las llamas. Ninguno de ellos hablaba, ninguno se movía. Parecían estatuas. Y entonces sucedió. Una de las figuras, una mujer con el cabello oscuro y largo cayéndole sobre el rostro, giró la cabeza. El movimiento fue lento, rígido, como si las articulaciones de su cuello estuvieran oxidadas. No miró hacia el coche, miró adentro del coche. Su mirada se clavó directamente en mí. No había ira en su rostro, no había amenaza, había un vacío, una tristeza tan profunda, tan antigua, que me revolvió algo por dentro. En ese instante, el sabor de las papitas en mi boca se volvió amargo, y una náusea me subió por la garganta. Mi estómago se contrajo con fuerza, y por un segundo, el sonido de la radio se volvió opaco, lejano. El coche continuó, tragándose la oscuridad. Me quedé volteado hacia atrás, mirando por el cristal trasero hasta que la fogata no fue más que un punto minúsculo y tembloroso que finalmente fue borrado por una curva en la carretera. El mundo exterior volvió a ser solo negrura, pero dentro de mí, la imagen de aquel rostro no se iba de mi cabeza. La náusea pasó, pero dejó una sensación desagradable, un hueco en el estómago. Me encogí en el asiento, abrazando mis rodillas. La bolsa de papitas estaba olvidada en el suelo del coche. El hambre había desaparecido. De hecho, todo había desaparecido, excepto el recuerdo de aquella mirada. ¿Por qué no dije nada? Es una pregunta que me hago hasta hoy. En el momento, las palabras simplemente no existían. ¿Qué iba a decir? Papá, para el coche. Vi a unas personas muy raras sentadas en medio de la maleza. Se habría reído. Habría dicho que era el sueño, que estaba imaginando cosas. Mi mamá tal vez se habría preocupado, pero en el fondo no me iban a creer. Aquello parecía demasiado real para ser compartido. Era como si, al hacer contacto visual con la mujer, ella me hubiera contado un secreto, y contar ese secreto en voz alta lo haría aún más terrible. El silencio dentro del coche era el mismo de antes, pero para mí había cambiado. Ahora se sentía pesado, cargado. La música en la radio sonaba fútil. La conversación de mis papás sobre el precio de la gasolina parecía venir de otro planeta. Estaban ahí, a menos de 1 metro de distancia, pero nos encontrábamos en realidades completamente diferentes. Ellos estaban en un viaje familiar. Yo ya no sabía dónde estaba. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la voz de mi mamá rompió mi trance. «¿Todo bien atrás, Damián? Te quedaste muy callado de repente». Su voz sonó lejana. Me tomó un segundo procesar la pregunta, traer mi mente de vuelta de aquel círculo de tierra. Forcé un tono de voz que no demostrara nada. «Todo bien, mamá, solo tengo un poco de sueño». «Ah, bueno, acuéstate un rato entonces, ya falta poco para llegar». Obedecí. Recargué la cabeza en el frío cristal de la ventana, cerré los ojos y fingí que dormía. Pero lo que veía, en la oscuridad de mis párpados, era el brillo naranja de una fogata y un par de ojos llenos de un vacío que parecía no tener fin. Llegamos a nuestro destino alrededor de las 8 de la noche. La ciudad era pequeña, con un aire de provincia. El hotel era sencillo, pero limpio. Recuerdo poco de esa llegada, solo el cansancio y el alivio de salir del coche. Subimos con las maletas, pedimos una torta para cenar en la habitación y caí rendido en la cama casi al instante. Por suerte, no tuve pesadillas. Fue un sueño pesado, sin imágenes. Me apagué por completo. Al día siguiente, un sábado, mi papá salió temprano a su trabajo en la fábrica. Mi mamá y yo pasamos el día paseando. Caminamos por el centro, vimos las tienditas, comimos un helado en una plaza. Ella intentaba animarme, mostrarme cosas, y yo me esforzaba por parecer interesado. Sonreía, asentía, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Cualquier mujer de cabello oscuro que veía de espaldas me daba un sobresalto.
El crujido de una rama seca en el suelo me hacía girar la cabeza bruscamente. Estaba funcionando en automático. El Damián que estaba ahí con mi mamá no era el mismo que se había subido al coche el día anterior. A cada momento la imagen de aquel claro al borde de la carretera regresaba. Revivía el lento movimiento de la cabeza de la mujer, su mirada atravesándome a través del cristal. La náusea amenazaba con volver. Lo peor de todo era un pensamiento que martillaba en el fondo de mi mente. Para volver a casa, íbamos a tener que pasar por ahí de nuevo. La idea de volver a ver ese tramo de la carretera, incluso de día, me provocaba un nudo en el estómago, una ansiedad que no sabía disimular bien. El domingo por la mañana, mientras guardábamos las cosas en las maletas para irnos, mi mamá notó mi actitud extraña. «¿Y esa cara, no te gustó el paseo?», preguntó doblando una camiseta. «Sí, me gustó», dije, y era una media verdad. Solo no quería que se acabara. Era la excusa más fácil, la única que podía dar. Ella sonrió, sin sospechar nada. Pero la verdad es que estaba aterrado con la simple idea de volver a la carretera. Tomamos la carretera de regreso justo después de comer. El sol del mediodía pegaba fuerte, y el asfalto caliente creaba esas ondulaciones de calor en el horizonte. Dentro del coche, el aire acondicionado improvisado, las 4 ventanas un poco abiertas, creaba un viento ruidoso. Mis papás hablaban sobre los planes para la semana. Yo estaba mudo, con los ojos clavados en la ventana de la derecha. Cada kilómetro que pasaba era una tortura. Intentaba reconocer el paisaje, buscar un punto de referencia que me alertara de la proximidad. El viaje, que a la ida pareció eterno, ahora se sentía peligrosamente corto. Tenía el pecho apretado, una ansiedad física, real. Entonces lo vi. Una curva más cerrada, seguida de una larga recta con una ligera subida. Era ahí. Sentí que el estómago se me revolvía. Me enderecé en el asiento, con el cuerpo rígido, preparándome para lo que fuera que iba a ver. Pasamos por el lugar exacto, y no había absolutamente nada. Era solo un pedazo de orilla de carretera como cualquier otro. Maleza alta, un poco de basura arrojada por las ventanillas de los coches, y en el punto exacto, el famoso círculo de tierra. Estaba ahí, inconfundible, pero se veía tan banal bajo la luz del sol, sin cenizas, sin marcas de fuego, sin gente. Tan normal que por un instante dudé de mí mismo. ¿Lo habría soñado todo? ¿Inventado? ¿La fuerza de mi propia imaginación me habría jugado una mala pasada? Fue en ese momento de confusión que mi mamá, mirando el paisaje monótono, dijo en voz alta: «¿Qué lugar tan solitario? No hay una casa, un rancho, nada en kilómetros. Hasta da un poco de cosa». Mi papá, que estaba concentrado en el volante, escuchó su comentario e hizo un gesto con la cabeza en dirección al lugar que acabábamos de pasar. «Es que esta tierra tiene historia», dijo con un tono serio, diferente al habitual. «Una mala historia». Mi mamá se giró hacia él curiosa. Yo, en el asiento de atrás, contuve la respiración. «Hace años», continuó disminuyendo un poco la velocidad sin darse cuenta. «Cuando empezaron las obras para ampliar la carretera más adelante, las máquinas pesadas terminaron descubriendo algo justo ahí, en ese punto». Hizo una pausa como si estuviera escogiendo las palabras. «Encontraron huesos, muchos. Descubrieron que ahí había un cementerio antiguo, del siglo XIX, que no estaba en ningún mapa. Dicen que era de una hacienda a la que le cayó una epidemia, una de esas pestes terribles. Nadie sabe bien. Se murió todo el mundo y los enterraron ahí mismo, sin registro, sin nada». Se me erizó la piel. Miraba la nuca de mi papá, esperando que dejara de hablar, pero al mismo tiempo necesitando escuchar el resto. «El problema», prosiguió, «fue la burocracia. Hasta que decidieron qué hacer, a dónde llevarlos, los cuerpos que encontraron se quedaron ahí un buen tiempo, cubiertos con unas lonas, pero ahí estaban.
La gente que trabajaba en la obra decía que se sentía un ambiente horrible, que a nadie le gustaba quedarse por aquí cuando oscurecía. Se detuvo de nuevo. Mi mamá estaba en silencio, procesando la historia. Aquel era mi momento, la oportunidad de preguntar, de entender, pero la voz apenas me salía. ¿Ellos contaban algo? ¿La gente de la obra? Pregunté, con la voz débil. Mi papá me miró por el retrovisor. Ah, sí, contaban. Siempre se cuentan cosas, ¿no? Decían que veían gente parada a la orilla de la carretera en la noche. A veces caminando, a veces solo, esperando. La gente más vieja de la región jura hasta hoy que son las almas a las que molestaron. Yo nunca he creído mucho en eso, para serte sincero. Las piezas se encajaron en mi cabeza con una violencia que me dejó mareado. Las ropas antiguas, la tierra desnuda, la actitud quieta de quien espera, y aquella mirada de tristeza infinita. No era mi imaginación, no era un sueño. Junté el resto de valor que me quedaba. Oye, papá, ¿y si estaban sentados alrededor de una fogata? El coche quedó en silencio absoluto. El único sonido era el del viento. Mi papá dejó de mirarme por el retrovisor y fijó la vista en la carretera. Sus manos se apretaron en el volante. No respondió. Pero su falta de respuesta, la manera en que sus hombros se pusieron tensos, fue la peor respuesta que pudo haberme dado. El resto del viaje a casa se hizo en un silencio que nunca había experimentado con mi familia. La radio se apagó. Mi mamá miraba fijamente por la ventana y mi papá mantenía los ojos en el camino. Pero yo sabía que su cabeza, igual que la mía, estaba en aquel pedazo de tierra. Nadie más volvió a tocar el tema, ni ese día, ni nunca. Aquel suceso se convirtió en un hueco en la historia de nuestra familia, algo que todos sabíamos que existía, pero que nadie jamás se atrevería a visitar. Hoy, más de 20 años después, mi papá ya no está y mi mamá tiene la memoria un poco frágil. Solo yo guardo el recuerdo completo y no me ha abandonado. Al contrario, con el tiempo, parece haber echado raíces más profundas en mí. Lo que más me perturba no es la idea de haber visto fantasmas. No es el miedo a lo sobrenatural, a una aparición clásica. Es algo más sutil y, para mí, mucho más inquietante. Fue la percepción, aquel día, de que el mundo que creemos conocer tiene grietas, que por debajo del asfalto, de la maleza, de nuestra vida ajetreada, existe una capa de dolor y olvido. Personas que vivieron, sufrieron y murieron, y cuyas historias fueron simplemente sepultadas. De vez en cuando la imagen regresa sin ser invitada. Estoy parado en el tráfico, mirando un terreno baldío, y de repente estoy de vuelta en aquel coche, sintiendo el sabor amargo en la boca y el olor del aire de la carretera, y veo el rostro de la mujer. Con el tiempo aprendí a ver aquel recuerdo de otra forma. Lo que vi en su rostro no era un vacío, como pensé en ese entonces. Era un cansancio, una tristeza de siglos. No era una mirada de amenaza, sino tal vez una súplica muda, no para mí específicamente, sino para cualquiera que pasara y todavía fuera capaz de ver. Una súplica para no ser olvidada. Nunca más he vuelto a pasar por esa carretera. Me desvío cientos de kilómetros si es necesario. No por miedo a que ellos sigan ahí, sentados alrededor de una fogata que no quema, sino por miedo a que, esta vez, yo no sea capaz de desviar la mirada, y que su silencio se convierta en el mío para siempre. ¿Te ha pasado que ves un objeto perdido en la calle como el zapato de un niño o una sola llave tirada? Uno nunca se detiene a pensar en la historia detrás, en el dueño que lo extrañó. Yo, al menos, jamás le había dado la menor importancia. Era solo basura, parte del paisaje urbano.
Pero desde hace un tiempo, esa indiferencia se convirtió en una obsesión inquietante. Me llamo Alejandro y todo comenzó hace unos 4 meses, un jueves cualquiera. Desde que mi padre falleció, el año pasado, adopté la costumbre de pasar a casa de mi mamá cada semana. Más que nada para hacerle compañía, ¿sabes? Platicamos un rato, reviso que sus recibos estén pagados, veo si necesita algo del súper. Ella vive sola ahora, en el mismo departamento de toda la vida, en un edificio que parece de otra época, por allá en una zona residencial de las más viejas. Es una de esas construcciones de los años 70, una mole de concreto que ya ha visto demasiado. Los pasillos siempre están medio oscuros, con un olor que mezcla cera para pisos con polvo. El silencio ahí dentro es denso, sofocante, pero lo más memorable de ese lugar era el elevador. Solo hay uno para servir los 12 pisos. Es una caja de metal lenta y llena de mañas. Desde que tengo memoria, conozco cada ruido de ese aparato. El chasquido fuerte cuando alguien presiona el botón en el vestíbulo, el chirrido de los cables que empiezan a jalar el peso desde arriba, la sacudida que da justo antes de alinearse, casi siempre un poco chueco, con el piso correcto. La puerta interior no es automática, es una de esas rejas metálicas plegables, de hierro, que tienes que jalar con la mano hasta que traba. El sonido de la reja arrastrándose y golpeando el cerrojo es el sonido de llegada y partida en la casa de mi mamá. Debo haber hecho ese trayecto miles de veces, es un camino casi mecánico. Entraba al edificio, saludaba al conserje, llamaba al elevador. Era solo una máquina vieja, un detalle en la rutina. Nunca se me había ocurrido verlo de otra forma, nunca me había fijado en los detalles con verdadera atención. Fue un error, porque a veces la rutina esconde cosas que ni nos imaginamos. Aquel jueves llegué al edificio al final de la tarde como a las 6. El vestíbulo estaba vacío, solo estaba don Ramiro, el conserje, en su caseta de siempre, leyendo un periódico. Lo saludé con un gesto desde lejos, llamé al elevador y esperé el ruido familiar de su descenso, piso por piso. La puerta de metal se abrió, entré, jalé la reja plegable y piqué el botón del 9º piso. El ascenso comenzó, lento como siempre, con el zumbido constante del motor. Fue a mitad del camino, quizá por el aburrimiento de ver siempre la misma puerta de madera oscura y rayada, que de la nada levanté la vista. Miré hacia el único foco del techo, protegido por una pequeña rejilla de metal atornillada, ya algo amarillenta por el tiempo, y fue ahí que lo vi. Había algo minúsculo atorado en una de las ranuras de la rejilla, un puntito metálico que reflejaba la luz débil. Me dio curiosidad, parecía un arete o algo por el estilo. El elevador seguía subiendo despacio, pasando por el 7º, el 8º piso. Cuando finalmente se detuvo en el 9º, con esa sacudida habitual, no salí de inmediato. Estiré el brazo y con la punta del dedo logré empujar el objeto hasta que se soltó y cayó en la palma de mi mano. Era un dije pequeño de un metal ya un poco opaco, una de esas medallitas de la Virgen de Guadalupe, muy común, del tamaño de una uña. Me la guardé en el bolsillo, pensando que alguna vecina debió haberla perdido. Abrí la reja, salí al pasillo y me dirigí al departamento de mi mamá. La visita fue la de siempre. Nos tomamos un café, me contó las novedades de la semana, que nunca eran muchas. Fue casi al momento de irme que me acordé del hallazgo. Saqué el dije del bolsillo y se lo mostré. Mamá, mira lo que me encontré en el elevador. Estaba atorado en la rejilla de la luz. Ella tomó la medallita, entrecerró los ojos para verla mejor y su expresión cambió por completo. Pasó de la curiosidad a un asombro genuino. «Mijo, pero si esta medalla es mía». Arrugué la frente sin comprender. «¿Tuya? ¿Cómo que tuya?» «Sí, es mía. Era de mi collar. Se reventó hace unas semanas. La busqué por todas partes. Ya la había dado por perdida en la calle».
Fue a su recámara y regresó con la cadenita guardada en una caja de costura. En un extremo, todavía colgaba el broche roto. Faltaba exactamente la pieza que yo tenía en la mano. Nos quedamos viéndonos el uno al otro por un instante. Era demasiada coincidencia. La explicación más lógica era que se le había enredado en la ropa y se había caído ahí, pero las probabilidades parecía casi imposible. Le devolví el dije, le di un beso y me fui con una sensación extraña. Una coincidencia era solo eso. Tenía que serlo. Pasaron unas 3 o 4 semanas. La anécdota de la medallita se convirtió solo en eso, una anécdota. Una historia curiosa que le contaba a uno que otro amigo, que generalmente respondía con un ¡qué locura! La vida siguió su curso y mi rutina de visitas a mi mamá también. Hasta que un sábado por la tarde tuve que pasar por su casa para ayudarla a cambiar un tanque de gas que se había terminado. No soy la persona más fuerte del mundo, así que le llamé a mi amigo, Ignacio, para que me echara una mano. Nos conocemos desde la escuela, es el tipo de amigo para lo que sea. Llegamos al edificio, sacamos el tanque de mi cajuela y cargamos con todo ese peso hasta el elevador. Mientras la caja de metal subía lentamente, con el cilindro de gas ocupando casi todo el espacio, decidí contarle lo que había pasado justo ahí. Oye, no me vas a creer, hace unas semanas me encontré un dije de mi mamá atorado justo ahí arriba, le dije, señalando con la barbilla hacia la rejilla del foco. Ignacio miró hacia arriba, con cara de que no le importaba mucho. ¿En serio? ¡Qué bizarro! Sí, lo había perdido y ni siquiera sabía dónde. Pensó que había sido en la calle. Y fue por eso, por estar contando la historia y mirando en dirección a la rejilla, que me quedé helado. No estaba imaginando cosas. Había algo más ahí, otro objeto pequeño, encajado exactamente en la misma ranura de metal. Dejé de hablar a media frase. Ignacio notó mi cambio de expresión. ¿Qué pasa? ¿Viste un fantasma o qué? Bromeó. No, espera, dije en voz baja. Creo que hay otra cosa ahí. El elevador se detuvo en el 9º. Sacamos el tanque con cuidado hacia el pasillo y yo, antes de que la puerta se cerrara, me metí de nuevo y me paré de puntitas. Con un poco más de esfuerzo que la vez anterior, logré pescar el objeto. Esta vez era un llavero. Uno de esos de acrílico transparente, ya todo rayado, con una foto adentro. La imagen estaba descolorida, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una pareja, un hombre y una mujer sonriendo. Parecían de los años 80, por el peinado y la ropa. Jamás había visto a esas personas. Caray, ¿este elevador es un portal de objetos perdidos o qué? Dijo Ignacio, tomando el llavero de mi mano para verlo más de cerca. ¿De quién será? No tengo la menor idea, respondí, y mi voz salió muy bajo. Metimos el tanque y después de instalarlo le mostré el llavero a mi mamá. Miró la foto con atención, le dio vueltas por un lado y por el otro. No, mi hijo, no los conozco, nunca vi a esta pareja. Ningún vecino antiguo que yo recuerde. Aquello me destanteó. La primera vez fue una coincidencia. Improbable, pero una coincidencia. La segunda vez era un patrón. Y no se trataba de las cosas de mi mamá. Se trataba del elevador. Me estaba entregando cosas. Y yo no tenía ni la más remota idea de por qué. Nos quedamos un rato más, pero el ambiente había cambiado por completo. Yo no podía dejar de pensar en el llavero, que ahora estaba en el bolsillo de mi pantalón, pesando demasiado. No era el peso del acrílico, claro. Era una incomodidad distinta, una sensación de que cargaba algo que no era mío de una forma muy incorrecta. Cuando llegó la hora de irnos, nos despedimos de mi mamá y salimos al pasillo. Mientras caminábamos los pocos metros hasta el elevador, la sensación solo empeoraba. Se convirtió casi en una comezón en el cerebro, una punzada sorda detrás de los ojos que solo se aliviaba cuando pensaba en dejar el llavero atrás. Una idea fija, una voz que no era mía, pero que venía de dentro de mí, diciéndome que necesitaba devolver aquello. Ignacio,
Empecé deteniéndome frente a la puerta del elevador, con la mano en el bolsillo. Creo que voy a dejar este llavero donde lo encontré. Me miró como si hubiera dicho la estupidez más grande del mundo. ¿Qué? ¿Para qué? Tira eso a la basura, hombre. Alguien lo perdió hace 30 años, qué sé yo. No sé, solo siento que es lo correcto. No quiero llevarme esto conmigo. Apreté el botón. La lucecita de plástico naranja se encendió, pero no pasó nada. Ni un sonido de motor, ni el tirón de los cables desde arriba o abajo. Silencio. Me asomé por el visor de cristal de la puerta, un pequeño rectángulo con una malla de alambre por dentro. Se podía ver la cabina detenida, con la luz encendida, algunos pisos más abajo, quizá en el sexto. Ah, creo que ya se descompuso por completo, dijo Ignacio apretando el botón de nuevo con más fuerza. Típico. Vámonos por las escaleras. Ya se estaba dando la vuelta hacia la puerta contra incendios, pero yo no podía moverme. La idea de irme con ese llavero en el bolsillo me provocaba un malestar físico real, una ansiedad que me subía por la garganta. Espera, vamos a ver dónde está. Comenzamos a bajar por la escalera de concreto. En el 8º piso, nada. En el 7º, tampoco. Cuando llegamos al descanso del 6º piso, miramos por el pasillo y ahí estaba. El elevador, parado, puertas cerradas, luz interior encendida, como si simplemente estuviera esperando algo. Fue entonces que un impulso irracional se apoderó de mí. No lo pensé, simplemente actué. Caminé rápido por el pasillo hasta la puerta de metal del elevador. «Alejandro, ¿qué vas a hacer?» Ignacio venía justo detrás de mí, y su voz era la de alguien verdaderamente preocupado. No respondí. Metí los dedos en la ranura entre las puertas y jalé con todas mis fuerzas. Estaba pesada, atorada. «Oye, para con eso, vas a romperlo, déjalo ya, vámonos». Pero yo no lo escuchaba bien. Era como si el mundo se hubiera reducido a esa puerta y al objeto en mi bolsillo. Jalé de nuevo, usando el peso de mi cuerpo, y la puerta cedió un poco, con un rechinido horrible de metal arrastrándose. Se abrió una rendija de unos 20 centímetros, suficiente. Un olor a aceite viejo y a polvo salió de adentro. Ignacio estaba diciendo algo, llamándome, pero apenas oía sus palabras. Metí el brazo en la abertura fría, tanteando hacia arriba, en la oscuridad. Mi mano encontró la rejilla de metal. Con los dedos temblorosos, buscando por el tacto, encontré la ranura correcta y enganché el llavero ahí. En el instante exacto en que el plástico tocó el metal, la presión dentro de mi cabeza se esfumó. Simplemente desapareció. El ruido del mundo volvió a la normalidad. La voz de Ignacio se escuchó nítida de nuevo. Saqué el brazo con la respiración agitada y la puerta del elevador se deslizó y se cerró sola frente a mí, con un golpe seco. Ignacio estaba pálido, mirándome con la boca abierta. «Te volviste completamente loco. ¿Qué fue todo eso?» Me recargué en la pared, tratando de recuperar el aliento. No tenía una explicación lógica para darle, ni para mí mismo. Yo necesitaba hacerlo. ¿Necesitabas? Sí, vámonos, por la escalera. No dijimos nada más, solo comenzamos a bajar el resto de los tramos en silencio. Un silencio pesado. Continuamos bajando. El aire en la escalera parecía estancado, denso. Ignacio venía 1 o 2 escalones detrás de mí, y podía sentir su mirada en mi espalda, llena de preguntas que no hacía. Yo tampoco sabía qué decir, ni yo mismo entendía lo que acababa de hacer. Lo único que sentía era un extraño alivio, como si me hubiera librado de una tarea urgente. Estábamos pasando del 4º al 3er piso cuando lo oímos. El sonido inconfundible del motor del elevador activándose allá arriba. Un zumbido bajo y eléctrico, seguido del chirrido familiar de los cables poniéndose en movimiento. Estaba bajando. «Ahí está, ya funciona», dijo Ignacio, y su voz sonó un poco demasiado fuerte en ese silencio. Era un intento claro de devolver las cosas a la normalidad, tanto para él como para mí. Pero la coincidencia era demasiado perfecta.
demasiado inquietante. Seguimos bajando, y el sonido del elevador nos acompañó, rebasándonos, hasta que oímos el suave golpe de su parada algunos pisos más abajo. Por el tiempo, calculé que se había detenido en el segundo piso. Siguió un instante de silencio, y luego otro sonido, un sonido que yo conocía muy bien, pero que nunca me había provocado el más mínimo escalofrío, el arrastre metálico y ruidoso de la reja plegable siendo jalada hacia un lado. Alguien acababa de abrir la puerta en el segundo. Llegamos al descanso del segundo piso. La puerta contra incendios de la escalera nos dejaba en un punto con vista directa al pasillo, que pasaba frente a la puerta del elevador, a unos 10 metros de distancia. Y fue exactamente cuando pasamos por ahí que la vi. Saliendo de la cabina del elevador venía una señora. Era bajita, muy anciana, encorvada por la edad, y caminaba lento. Llevaba un vestido sencillo, de flores pequeñas, y cargaba una bolsa de piel gastada en una mano. En la otra, con sus dedos delgados y arrugados, sostenía el llavero de acrílico. La foto de la pareja estaba mirando hacia el frente. Nos miramos rápidamente. Ella me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, un saludo mudo y educado. Yo, por puro instinto, hice lo mismo, un gesto automático de respeto que uno le hace a cualquier persona mayor. Noté de reojo que Ignacio, que estaba prácticamente a mi lado, paseó la mirada por el pasillo sin fijarla en nada, como si no hubiera nadie allí. No hizo ni dijo nada. Se me hizo raro. Él siempre ha sido el más respetuoso del grupo, el tipo que saluda a todo el mundo. Continuamos nuestro camino hacia las escaleras sin detener el paso, pero no me resistí. Eché un último vistazo por encima del hombro. La señora caminaba despacio por el pasillo, en dirección a la puerta del departamento del fondo. Bajamos el último tramo de escaleras y finalmente llegamos al vestíbulo. La puerta de cristal de la entrada dejaba pasar la luz amarillenta de los postes de la calle, creando largas sombras en el piso de terrazo. El ambiente se había vuelto muy pesado entre nosotros. Ignacio parecía nervioso, mirando hacia los lados como si esperara algo. Fue él quien rompió el silencio cuando ya estábamos casi en la puerta de salida. «Alejandro, qué cosa tan extraña, güey», dijo, con la voz baja, casi un susurro. Ese elevador bajando solo, así de rápido, y el ruido de la reja abriéndose en el segundo piso. No me gustó nada esta historia. Lo miré sin entender bien la parte de solo. «Tranquilo, Ignacio, fue la señora la que abrió la puerta, no tienes por qué ponerte así». Se detuvo en seco y se giró hacia mí. La luz del poste le iluminaba la mitad del rostro, y su expresión era de no entender absolutamente nada. «¿Cuál señora, Alejandro? ¿De qué estás hablando?» Me quedé sin aire. El vestíbulo pareció dar vueltas por un segundo. La señora que salió del elevador, la viejita, la que nos miró, la que yo saludé. Tú no le respondiste, hasta se me hizo extraño. Ignacio negó con la cabeza lentamente, con los ojos fijos en los míos, sin parpadear. Su voz salió sin ninguna ironía, sin ninguna broma, con una sinceridad que daba miedo. «Alejandro, no había nadie en el segundo piso. El elevador estaba completamente vacío. Yo no vi absolutamente a nadie. Me quedé ahí parado en medio del vestíbulo mirándole la cara, esperando alguna señal de que era una broma, una sonrisa de lado, un brillo de burla en los ojos, cualquier cosa, pero no llegó. Ignacio tenía una cara muy seria, de verdad preocupado. Él vio lo que vio y yo vi lo que vi. Y uno de los dos estaba completamente loco. No discutimos. No hubo gritos, ni acusaciones de «estás loco». ¿Qué más podía decir yo? «Pero te juro que la vi». Él también podía jurar lo contrario. Salimos del edificio y caminamos hasta mi coche sin decir una sola palabra más. El trayecto de regreso a casa fue en el más completo y absoluto silencio. Yo miraba mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana, preguntándome quién era el loco de la historia. ¿El que vio de más o el que no vio nada?
Creo que los dos solo queríamos que ese sábado terminara de una vez. Nunca más volvimos a tocar el tema de verdad, no con todas sus letras. A veces, cuando nos juntamos a tomar una cerveza, siento que aquello sigue siendo un punto incómodo entre nosotros. Yo seguí visitando a mi mamá, por supuesto. La vida no se detiene, pero algo cambió para siempre. Las primeras semanas, subía y bajaba los 9 pisos por la escalera. Le inventaba cualquier pretexto de que necesitaba hacer más ejercicio, pero uno no puede huir para siempre. En algún momento, tuve que volver a tomar el elevador, y es ahí donde se revela el verdadero final de esta historia. El miedo no fue lo que pasó esa tarde. Es lo que pasa cada bendita semana, cuando entro en esa caja de metal. La puerta se cierra, la luz amarillenta se enciende y el ascenso comienza. Y no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Mis ojos se van directamente hacia arriba, hacia la pequeña rejilla de metal que protege el foco. Cada vez, sin excepción, miro. Una parte de mí tiene un pavor profundo de encontrar algo nuevo ahí. Otro dije, otro llavero, un anillo. Pero hay otra parte, una parte que odio admitir que existe, que casi lo espera. Porque en el fondo, la peor duda que me quedó de ese día no es si los fantasmas existen, es si yo fui el único que pudo ver. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.